Bien, señores, contento, alegre de estar hoy en el día 4 del reto 100 días, 100 libros. Un reto que nos hemos propuesto llevar a cabo donde durante 100 días estaremos cada día publicando un libro de mucha importancia, de mucho contenido y de diversos temas. En este reto yo me he planteado debatir, discutir que al menos 30 o 40 temas de los que yo puedo hablar sin ningún tipo de problema y que hacen que realmente podamos contribuir a nuestra sociedad de manera sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de problema. El libro que vamos a estar presentando hoy es precisamente el que mejor devela esa imagen que tenemos detrás, porque hoy estamos precisamente publicando uno de los libros que más, o uno de los temas que más nos apasiona. De la generación Alofoque, del análisis de cada uno de los diferentes actores, tenemos cerca de 10 libros que hablan directamente de Alofoque. De la comunicación tenemos 6 o 7 libros súper interesantes, como es el caso del libro La historia de la pauta en la República Dominicana, donde tenemos bien ordenado y organizado toda aquella gente que se ha hecho millonario en los medios de comunicación a través de jalarle la teta al Estado. Tenemos muchos libros de esa naturaleza. De filosofía tenemos libros que no hay forma de leerlo en un mes. Son 100 libros que vamos a estar presentando en 100 días. Y eso no quiere decir que ahí se acabe, sino que nos hemos tomado 100 días para presentar 100 libros y hoy estamos en el libro número 4, que habla precisamente de los tiempos del fin. Los tiempos del fin, las señales de los tiempos del fin, descifrando las señales de los tiempos del fin. Y ese realmente es un tema que a mí me apasiona bastante, porque si hay un tema del que yo puedo decir que conozco y que me duele, cuando digo conozco no lo digo en un sentido altanero, sino que como nosotros hemos vivido casi toda nuestra vida relacionado con la iglesia, aún no estando visitando una iglesia, como nos ha pasado en los últimos años, los últimos 2 años, luego de llegar de Estados Unidos, no hemos visitado ninguna iglesia, pero por más de 20 años estuvimos estudiando la Biblia y la hemos estado estudiando todavía con temas extremadamente profundos y con ese ardor y ese deseo de poder combatir toda la apostasía que hoy existe en el pueblo en sentido general, porque la apostasía la consume tanto el cristiano como el impío y como aquel que no sabe en qué creer. Y entonces hoy han venido muchas doctrinas que ya habían sido precisamente anunciadas por Cristo, habían sido anunciadas por Daniel, habían sido anunciadas por Juan, que van a parecer verdad, pero la Biblia enseña que porque la persona no creyeron a la verdad, le iban a ser enviados espíritus de mentira, bueno, para que como no creyeron en la verdad, creyeran en la mentira. Y hoy se ha convertido en algo extremadísimamente usual, esos debates cristianos que son extremadísimamente profundos, que son extremadísimamente confusos, que son extremadísimamente, hasta cierto punto, en algunos de los casos, educativos, porque se pueden hacer muchas confrontaciones, pero también se escuchan allí muchísimas herejías que son extremadísimamente incómodas. Y entonces, no solamente en este libro, sino en una saga
de 7 libros que tenemos que hablan desde la historia de la Biblia, cómo se escribió la Biblia, la historia de Jesús, tanto el Jesús divino como o tanto el Cristo, que es el que hace referencia a la parte de Dios, y el Jesús, que es el que se conoce como la persona que fue humana. Ahí se hace una analogía bien fuerte sobre las divinidades históricas de Jesús y también sobre lo relacionado con la historia de Jesús como hombre, para que se entienda que existe una relación al 100% de ambas historias y que una no quita a la otra. Y ahí también se estudia la naturaleza de Jesús a través del nacimiento, de su nacimiento a través de una virgen, y que eso no quita esa parte de Dios, y cómo nosotros podemos entender, cómo podemos poner el sentido, cómo podemos realmente compenetrarnos con esa realidad para entender lo que realmente significa, sobre todo en estos tiempos, eso, porque ahora más que nunca hay un deseo de desconstruir a Jesús, de desconstruir el Jesús divino y de convertir en mitos, en fábulas y en cuentos, en historias, en símbolos, todo lo que se ha dicho, no solamente de Jesús, sino de todo lo que se ha dicho en todo el texto y el contexto bíblico. Hoy algunas personas han venido con esas teorías del hebreo, del griego, que perfectamente se sabe que cuando se estudia la Biblia y se estudia desde la perspectiva de los usos y costumbres de los tiempos bíblicos para hacer una verdadera, para hacer que haya un verdadero sentido, que haya una concordancia, una contextualización, para que la conceptualización que se haga precisamente del texto bíblico sea correcto. Se necesita saber no solamente de los usos y las costumbres de esos tiempos referente precisamente a la vida y a las acciones de Jesús y los diversos, las diversas culturas en las que él tenía influencia, y también se necesita tener conocimiento de cómo se extrae del hebreo, del griego, del arameo y de las diferentes lenguas en las que Jesús tuvo que interactuar para que pueda haber un sentido claro de lo que hoy se tiene como la realidad de lo que ocurrió en el momento en el que Jesús estuvo sobre la faz de la tierra. Y hoy precisamente se necesita más que nunca tener ese conocimiento, porque son muchas las personas que han venido con herejías, con palabras artificiosas y muy rebuscadas, y con un conocimiento de eso que ellos, aunque estén equivocados en la gran mayoría de los casos, exponen, pero dentro de la teoría de su exposición hay mucha concordancia, porque han estudiado durante mucho tiempo para venir con esas doctrinas y engañarán a muchos, dice la Biblia. Y los que van a engañar son personas que han estudiado Biblia durante mucho tiempo, porque ya veo a otros, muchos también, siguiéndole el paso, y engañarán también a muchas personas que andan ansiosos por encontrar la verdad y que se encuentran precisamente con este tipo de debate y este tipo de cosas, y a veces parece más fácil creer a eso que deconstruye la realidad de Dios, desconstruye la fe, desconstruye la verdadera identidad de Dios, que a eso que Dios puso en nuestra mente para que nosotros podamos ser guiados hacia la verdadera doctrina, hacia el conocimiento de la verdad, hacia el conocimiento de lo real, y que como es algo que está ahí combatiéndose cada día por el libre albedrío al que Dios le sometió al ser humano, porque Dios sometió al ser humano un libre albedrío para que usted crea una cosa o crea la otra. A veces hay una idea que maquina bastante en su cabeza, pero su deseo es creer lo otro que trajo el otro, porque le parece hasta cierto punto un poco más lógico
frente a la visibilidad de lo que surge a diario y se olvida de que el 99% de nuestro estado es espiritual, de que que está dominado por el subconsciente y que el subconsciente abre un portal bastante amplio al que nosotros por el pecado tenemos pero muy poco acceso. Pero vamos a estar hablando sobre la filosofía de todo esto que estamos hablando dentro del marco de lo religioso, de lo cristiano, de lo divino, y obviamente estaremos reaccionando a muchos videos de muchas doctrinas que hoy hay ahí, que nosotros tenemos los datos y sabemos y tenemos toda la información, tenemos toda la bibliografía para poder hablar de ellos, analizamos a los autores que se han opuesto al tema o a lo implantado tradicionalmente hasta ahora en el Evangelio, y estudiamos para lo que ellos quisieron decir en el momento para refutar lo que hoy se dice que ellos quisieron decir. Me explico, muchos autores cuando estudian al Jesús histórico, lo presentan como una figura que realmente existió, que hizo milagros, que hizo divinidades, que tuvo entre muchos discípulos y que murió. Bueno, pues cuando los que han venido con esas teorías promoviendo la apostasía, lo que dicen es que sí pudo haber existido un Jesús, pero que las descripciones divinas que se dan de él no hay ningún dato sobre ellas, sino que simplemente existió como a muchas personas le ocurrió, como a muchos profetas, una persona que vino hablando de Dios, lo mataron y más nunca se volvió a saber de él. Entonces, los autores que ellos citan no siempre dijeron lo que ellos hoy dicen e interpretan, y nosotros vamos a estar primero a través de una aplicación que creamos para estudiar la Biblia, que es una de las mejores aplicaciones que hay, y por otro lado sobre la base de lo que Dios nos ha enseñado a nosotros sobre este particular, para que cada día nosotros podamos contrarrestar lo que ese tipo de personas establecen frente a lo que es la verdad de la Biblia. Señores, este libro, ya entrando en materia, de lo que habla es precisamente de los tiempos del fin. Es decir, este libro es un libro con el que nosotros pretendemos hacer un análisis, pero un análisis donde van a estar en perspectiva no solamente hay un análisis aquí que es tan profundo que nosotros lo contrarrestamos desde diversas perspectivas para poder descifrar qué es lo que realmente quiere decir el texto, cómo se presenta desde diversas perspectivas, no solamente desde la perspectiva del que escatológicamente cree que el mundo se va a acabar por un pleito entre muchísimos animales de manera real o animales no bestias, ángeles ellos, sino que lo hacemos desde la perspectiva también de todos aquellos que creen que todo eso es simbólico y que lo que va a ocurrir es que va a haber un cambio en el mundo en donde van a haber muchos debates y muchas cosas, y entonces se va a dar una transformación que va a dejar como legado un mundo diferente. Aquí también interactúan los que piensan que el mundo se va a acabar, pero que se va a acabar usando todas esas imágenes que la Biblia describe, todos esos audiovisuales que Juan describe cuando estuvo exiliado en la isla de Patmos, y que en este caso se presenta sencillamente como las simbologías de gobiernos que iban a tomar el control del mundo y que en un momento determinado iban a hacer una guerra, y que esta guerra iba a terminar con un nuevo mundo, con un nuevo paraíso que va a ser precisamente en la tierra. Y aquí se describen muchísimas, se contrastan las diferentes tipos de teorías para llegar a una realidad conclusa, y que usted en cada uno de los puntos pueda no solamente sacar sus conclusiones, sino con datos, con documentos, con
de la mano de precisamente quienes hablaron de la manera que hablaron de cada uno de los temas, de las diferentes teorías de cómo se puede interpretar escatológicamente el texto bíblico, y dando muchos textos y muchos textos bíblicos, muchas citas que hacen que se pueda entender de manera mucho más elocuente, de manera mucho más clara, todo lo que se ha querido decir a través de este tema. Y obviamente haciendo un análisis de cómo se ve hoy el mundo respecto a cómo lo describió Daniel cuando vio esa imagen donde se presentaba cómo sería desde cuando él estaba viendo la visión hasta los tiempos del fin, cómo sería tanto ese tiempo, la llegada de Jesucristo, y todos los tiempos que serían después de ahí, los diferentes imperios que gobernarían, cómo lo harían y cómo terminarían todos los imperios. En este libro hay una radiografía desde las perspectivas diversas, no solamente cristianas, sino desde las perspectivas sociológicas, analíticas, no solo de la historia, sino también del porvenir, y cómo nosotros podemos tener una idea de poder contrastar todo lo que Daniel dijo con lo que está pasando hoy y con lo que se supone que deberá pasar en los próximos años. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué debe ocurrir para que se cumpla la Biblia? ¿Y qué choca directamente o qué es lo que confirma que realmente lo que ha venido ocurriendo tiene algún tipo de relación con lo que se describió en ese tiempo sobre lo que sería el fin del mundo? Este libro, en una descripción un poco más completa, ahora que estamos en un mundo marcado por guerra, por crisis globales y por avances tecnológicos acelerados, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial y lo que será después, que se espera que en los próximos 10 años nosotros tengamos un avance que va a ser mucho más profundo que la inteligencia artificial, que será la computación cuántica, que eso no tiene puntos de precedente sobre la base de lo que se podrá hacer con la computación cuántica, ¿verdad? Y cómo hoy nosotros tenemos inestabilidad económica y tensiones geopolíticas en todos los aspectos. Hay una guerra que está como cuando hay un fósforo y una candela que se están locos por acercarse, para chispearse, y que todo entonces se vaya en fuego. Entonces, Descifrando las señales de los tiempos del fin ofrece una mirada profunda, bíblica y equilibrada sobre la escatología cristiana, lejos del sensacionalismo y las teorías sin fundamento. Este libro propone una lectura seria de las profecías bíblicas desde la exégesis, la historia, la teología y la geopolítica actual, a través de un recorrido por Daniel, los profetas menores, los evangelios, las cartas apostólicas y el Apocalipsis. El lector encontrará una guía clara para comprender temas como el día del Señor, los dolores de parto, Israel en la profecía, el anticristo, el mapa, en la marca de la bestia, Babilonia, el arrebatamiento, la gran tribulación y el retorno glorioso de Cristo. Entonces, me disculpan porque cuando no tengo los lentes, tiendo a no ver con tanta claridad las palabras, las letras, pero en fin es que este es un libro que tiene un contenido bastante interesante, pero muy interesante, porque no lo presenta solo desde la perspectiva bíblica, sino que lo hace desde una perspectiva hasta histórica, ¿verdad? Y obviamente va describiendo cómo todos estos acontecimientos, que son parte de todo lo que es este libro, ¿verdad? Y donde se presenta absolutamente todo lo relacionado
con el mismo. Espero que este libro les sea de mucha ayuda, este contenido, sobre todo en este que es el cuarto día de este reto. De este libro vamos a estar hablando mucho, vamos a estar incorporando bastante, vamos a estar haciendo debates diversos, muchos debates, quiero muchos debates para que podamos darle el sentido que esto lleva. Espero que también nos apoyes dando like, comentando, discutiendo, peleando. Cuando lo digo, no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino poniendo tu idea ahí de lo que tú crees que realmente es correcto o no. Si me solicitas que te envíe que te abra un link para que leas el libro completo también, sin ningún tipo de problema, lo haremos y esperamos que nos puedan apoyar hasta el día número 100, donde estaremos lanzando con la ayuda de Dios todos los días un libro hasta llegar a 100 libros.